El día de hoy te voy a presentar las dos entradas más importantes. Cómo encontrar un A++ y un A+. ¿Qué significa esto? Te lo voy a explicar en el video. Waterfield. Hola, ¿qué tal? Ya saben que soy Juan Pablo de T4L Trading for Life. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido en los demás videos. Cómo poder integrar rápido los indicadores, todos los indicadores de T4L Trading for Life. Y agregar uno adicional que es un RSI. ¿Para qué? Para poder encontrar estas entradas. ¿Qué se le conoce como una entrada A++ o A+? ¿Es A++ o A+? ¿Qué es esto? Mucha de la terminología del trading es en inglés. Y en Estados Unidos tienen una categoría de calificación con letras. A, B, C, D, E, F. F es reprobado, A es lo mejor. Y tienen el A más o el A menos. En este caso vamos a considerar el A++. ¿Qué significa esto? Es como en México o en Latinoamérica que utilizan el 10. Esto es la calificación 10, la entrada perfecta, la mejor que puedes encontrar. ¿Y por qué es A++ o A++? Es porque esto es sí o sí el 100% de las veces pasa. Sí o sí el 100% de las veces ejecuta de esta forma. Así que les quiero mostrar estas entradas para que sepan cómo ganar dinero. Para que vean cómo es la forma tan sencilla de ganar, ya sean 200, 400, 600, 800 dólares, no importa. Pero entren con seguridad, entrar sin ningún miedo, sin ninguna preocupación, y eso sí o sí van a ganar. Así de fácil y así de sencillo se los pongo. Como ya saben, vamos a la pantalla. Les voy a enseñar rápidamente o les voy a recordar rápidamente cómo colocar los indicadores. Primero, Invite Only y empezamos. Es el Hunter, Trend, Alerts, ORX, MAHL y Volume Profile. Listo, ya los tenemos en la pantalla. Ya están, aquí los vemos. Perfecto. Vamos a agregar uno adicional, que este es uno muy sencillo que lo pueden encontrar en los indicadores de TradingView. Se llama Relative Strength Index, o se hace el RSI. Y el RSI va a aparecer aquí abajito. Vamos a modificar rápidamente el RSI. ¿Por qué? Para confirmar un 95% sí o sí, que es la upper band o la banda de arriba es 75, la banda de abajo es 25. Así ya tenemos la pantalla lista, ya tenemos los 6 indicadores de trading de T4L Trading for Life y ya tenemos el RSI con las modificaciones de 25 y 75 en las bandas. Voy a dar muy rápido, una información del RSI. ¿Cómo funciona? Lo que indica principalmente es la fuerza relativa del mercado. ¿Qué es esto? ¿Qué tanta fuerza está el mercado teniendo para comprar o vender? Es decir, si el RSI se encuentra en lo mínimo, que en este punto lo marcamos como 25, si se encuentra por abajo, significa que el mercado está vendiendo muchísimo, que la tendencia va a ser que ahora está muy barato, pues vamos a empezar a subir. Y cuando está por arriba, en la banda superior, que es 75, en ese momento es que el mercado está comprando y ya está tan presionado que ahora sí tiende a bajar. Entonces, así lo podemos identificar. ¿Qué sucedió aquí? Aquí se lo estoy mostrando en la pantalla. Vemos que aquí aparece una sobreventa. Ya está por abajo del nivel de 25. De hecho, llegó hasta 14. Esto es una venta presionada. ¿Y qué sucedió? El Alerts nos manda notificación. Esto fue una compra. De ahí se empieza a subir. Bueno, ya sabemos cómo considerarlo, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas o las formas de identificar una buena entrada? 1. Está por fuera del Hunter. 2. Alerts nos manda señal. 3. El RSI está identificando que está en un nivel de compra o de venta, o de sobrecompra o de sobreventa. 4. 4 podemos identificar que está lejos del Moving Average High Low y está por fuera de los niveles del Volume Profile, del volumen, que son esas líneas, que ya las conocemos, que son estas líneas que se ven aquí. Entonces, aquí lo que estamos identificando es, sí, se encuentra fuera del Hunter, bien, Alerts nos manda señal, bien, está muy por fuera del rango, es decir, sobreventa, entonces esto es una compra. Nos manda la señal de alerta
empieza a subir, podemos entrar en el 23,625 y llegó hasta el 23,651, es decir, 26 puntos más. Aquí pónganle un take profit o tomar ganancia de 15, 20 puntos y lo tienen, seguro lo tienen. ¿Qué sucedió otra vez? Vamos para abajo. Aquí volvió a mandar otra alerta, el alerts, y aquí esto es lo que quiero que identifiquemos como una A+. A más. ¿Qué significa? No es la mejor entrada, pero es una entrada muy buena. ¿Por qué? Está por fuera del Hunter. Nos manda alerta. ¿Y cuándo es donde vamos a decidir entrar o no? ¿Por qué? Porque no sabemos qué pueda pasar. Estamos muy inseguros. Necesitamos una confirmación final. Perfecto. Aquí entra el RSI para eso. Aquí podemos ver que este movimiento del RSI está cruzando esta banda. ¿Cómo identificamos? Estas líneas las identificamos como un cruce. Este cruce, cuando está por fuera del rango, es decir, sobreventa en este caso, cruza hacia arriba de la línea amarilla, la morada cruza hacia arriba de la línea amarilla, ahí, en ese momento del cruce, a la siguiente vela podemos identificar la compra. ¿Y qué sucedió? Entró, empezó a bajar, no llegó al stop loss, perdón, 23,608, se bajó máximo 23,605 y de ahí se subió. ¿Hasta cuándo? 23,666. Así consideramos una A+. Repito, ¿cómo identificamos una A+ o una A+? El Hunter se encuentra fuera. Alerts nos manda alerta. El RSI se encuentra por fuera y empieza a hacer el cruce. En el momento del cruce, ahí tomamos la decisión. Cuarta posible confirmación. Y aquí la vemos en la pantalla. El trend cambió a positivo. Cuando el trend cambia a positivo en un minuto, quédate en la posición que sigue para adelante. Y vas a ver cómo se empieza a dibujar, empieza a dibujar. Perfecto. Esta anterior que sucedió no la consideraría como una A+, ni una A++ o A+, yo la consideraría como una A. ¿Qué es eso? Está perfecto. Fuera del canal, nos manda alerta, pero no entramos con el RSI, porque si entráramos con el RSI cuando cruza, ya no vamos a tener ganancia y vamos a perder. Entonces, sí, está por fuera del rango, perfecto. Alerta, sí. Hunter por fuera, sí, entramos y hay que poner un take profit corto, porque no sabemos hasta cuándo va a llegar. Entonces, un take profit corto, 10, 15, 20 puntos fuera. Que a ver, 10 puntos son $200. 20 son 400. Creo que con 400 estamos fuera en el día. Así que vamos a la siguiente, que sí es una A+. No es A++, es A+, que es, aquí está, fuera del RSI sobreventa, fuera del Hunter. Nos manda alerta del alerts. Empieza a cruzar el RSI hacia arriba, entramos y nos vamos. Cambia la tendencia del trend. Vámonos para arriba. Aquí sí pueden poner fácil 30, 40 puntos de take profit. Yo lo diría fácil. Y déjenla correr. Eso es algo muy importante en el mercado. Dejen correr la posición. He platicado con varios de mis alumnos y me dicen, oye, es que no las dejas correr. Que al inicio de los episodios les decía, yo voy por 5 o 10 puntos. O sea, 5 de stop loss, 10 de take profit, fuera. Y empecé a tener varias pérdidas muy continuas porque el mercado está muy agresivo, está metiendo mucha volatilidad. Y cuando hay mucha volatilidad, empieza a moverse tanto que esos 5 puntos me queman en 2 segundos. Me hace ¡pum! Entonces hay que darle tiempo, hay que darle continuidad. Y lo que he hecho ahorita es aumentarle un poco más el stop loss. Me voy 10 contra 20. Es decir, 20 de take profit, 10 de stop loss y me ha empezado a ir mucho mejor que antes. Y ahora estas A+ y A++ las he empezado a identificar con mis alumnos y todos estamos de, oye, esta es una nueva forma. El RSI yo no lo usaba, me lo dijo uno de mis alumnos. Uno de los traders que es parte de la comunidad. Me dijo, oye, ¿has visto esto? Y yo, no, pero a ver, me interesa. Y los empezamos a revisar y sí está bastante interesante cómo las entradas son muy claras. Ejemplo, aquí podemos ver que esta no es una A+, aquí la vemos. Esta no es una A+, pero es una A. ¿Por qué? Se encuentra fuera del Hunter,
se encuentra fuera del RSI, pero es rápida la entrada. ¿Por qué? Porque el trend sigue para arriba. No vamos a esperar hasta el cruce. Está muy lejos el cruce del RSI. Se movió muy agresivo. Entonces, o entramos aquí, porque después ya no entramos. Y si entramos en esta primera vela, estamos del 23.667 y llegó hasta el 23.651. Del 67 al 51 son 16 puntos. Entonces no está nada mal. También es muy buen dinero, son $300, $320, pero es muy arriesgado. Entonces no me gusta estar entrando en estas porque también cuando entras tantas veces puedes llegar a quemar la cuenta. Te empiezas a emocionar y estás comprando, operando, operando, operando. Ahora lo que estoy haciendo es operar una, máximo 2 veces. 3 veces ya sí digo, es que sí va a pasar, pero más de eso ya no. Y me limito a, si tengo 2 operaciones perdidas continuas, la tercera ya no entro. Me espero hasta tener una confirmación segura, hasta un A más o un A más más. Que para mí lo que más me está gustando ahora son las A más más. Y ahora les voy a explicar cómo poder identificar la A más más. ¿Qué es esto? ¿Qué es la A más más? ¿Qué es la entrada, mejor entrada que puede existir en la historia? Estas sí o sí van a ganar, pero en serio sí o sí. O sea, es impresionante la claridad que pueden encontrar. Y ahorita se las voy a enseñar, que es esta que está aquí. Aquí aparece. Y es la misma que hace rato, que les expliqué en un minuto. Tenemos 2 gráficas, una de 1 minuto y una de 5 minutos. No es compararlas, es ayudarnos en ambas para poder identificar cómo va a funcionar la operación. Es 1 minuto, sale del Hunter, nos manda alerta del alerts. El RSI se encuentra por fuera del rango, es decir, sobre compra o sobre venta. Empieza a subir y hacer el cruce para comprar. En ese momento entramos, pero nos volteamos a ver cómo está en 5 minutos. 5 minutos. ¿Se encuentra fuera del Hunter? Sí, se encuentra fuera del Hunter. El RSI está cerca del rango, pero no fuera. Lo ideal sería que también estuviera fuera, pero eso ya es un escenario 1 en 1 millón. Entonces, aquí nos importa que esté fuera o cerca de estar fuera, que está, lo vemos, está como en 28. Ay, no me deja ver esto. Está como en 28. Sí, aquí 29. Que a ver, en el escenario normal de un RSI lo ponemos en 70-30. A mí me gusta ponerlo en 75-25 para tener una confirmación más segura. Entonces, sí se encuentra fuera del rango del 30, o sea, por abajo, que significa sobreventa. Y ahí está. ¿Cómo vamos a ver que es una A más más? Así. En 1 minuto y 5 minutos fuera del Hunter. El RSI nos marca que está en sobreventa. La tendencia en 1 minuto cambia a positivo. Si la tendencia en 5 minutos cambia a positivo, continuamos en la tendencia para irnos más largos. Y así lo vemos. Eso es una A más más. Esto es una A más más, una entrada A más más que es sí o sí vas a ganar dinero. Vamos a identificarla nuevamente. Gráfico de 1 minuto y gráfico de 5 minutos. El Hunter está fuera en ambos. Fuera en ambos, correcto. Check. El alerts nos puede mandar alerta en 1 minuto, pero no en 5. Ok, check. El RSI se encuentra fuera del rango, es decir, 70-30 o 75-25 sobre compra y sobre venta. Sí, check. Entramos cuando en 1 minuto el RSI empiece a subir y a cruzar de abajo hacia arriba la línea amarilla. Perfecto, ahí entramos. Continuamos en la tendencia cuando vimos que en 1 minuto cambió la tendencia a positivo. Bien, en 5 minutos cambió la tendencia a positivo. Nos seguimos y pónganle 40, 50, 60 puntos de take profit. Ahí vamos a ir identificando qué tanto dejarla correr. La de 5 minutos nos va a decir hasta cuándo, pero también viendo la de 1 minuto. Pero es eso, la tendencia, si cambia la tendencia a positivo en 1 minuto, continuamos. Si sigue en 5 minutos, la dejamos correr un poco más. Y así lo vemos. Así de fácil y así de sencillo es una A más más. Repito, el A más más va con 2 gráficos, uno de 1 minuto y uno de 5 minutos. El Hunter está fuera en ambos, sí. El alerts nos manda alerta en 1 minuto, sí.
¿El RSI está fuera de los rangos, ya sea sobrecompra o sobreventa? Sí. Entramos cuando el RSI en un minuto haga el cruce hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del lado. Ahí compramos a la siguiente vela para confirmar. Ahí compramos. Perfecto. Tendencia cruza hacia positivo o negativo en un minuto. Tendencia cruza positivo o negativo en 5 minutos. Vámonos y déjenla correr. Estas han estado muy buenas. He estado operando varias que son 40, 60 puntos, 800, $1,200 de diferencia y bastante buenas. O sea, es algo que sí llama la atención. Una de estas operaciones al día y estás fuera. Y sí llegan a pasar una al día. Hay veces que no ejecutas con el alerts, pero está fuera en rango de un minuto, en periodo de un minuto y 5 minutos, el Hunter está fuera. El RSI está en sobreventa o sobrecompra. La tendencia nos marca positiva o negativa en un minuto. Confirma en 5 minutos la tendencia. Y vámonos. También otra forma de identificarlo, lo vemos aquí. Este es el Moving Average High Low. Está muy separado del Moving Average High Low. Perfecto. Y bueno, ahorita no nos está mostrando aquí el volumen, pero déjenme ver si lo puedo modificar. Aquí está. Para que nos muestre el volumen en este periodo. Y vean qué tan lejos está el volumen. Esto es importantísimo. El volumen está aquí en 23,628 y llegó hasta 23,601. Esto es impresionante porque estás 20 puntos de diferencia sobre el volumen de compra. Eso quiere decir que traen mucha presión, la vendieron muchísimo y ahora vámonos para arriba. Así identificamos un A++. Así de fácil. Vean estas posibilidades una vez al día y listo. Ya no tenemos que operar más. Ok, no encontramos una A++, pero vimos una A+. ¿Qué es eso? Es Hunter fuera en un minuto. RSI en sobreventa o sobrecompra en un minuto. Esperamos a que el RSI cruce a la alza o a la baja de la línea amarilla. En este caso la tenemos. Y nos seguimos si la tendencia en un minuto continúa. A++, 1 minuto, 5 minutos. A+, 1 minuto. Hunter fuera del canal. RSI sobreventa, sobrecompra. Tendencia cambia a positivo. RSI nos indica cuándo cooperar, hacer la operación exacta cuando cruce y confirme. Y separadísimo, muy lejos del Moving Average High Low. El volumen está lejos. El alert, puede haber alerta. Ahí entramos. Así lo identificamos y esto es seguro que vas a ganar. Ahora, ya saben que tenemos las 50 licencias gratis. Ahorita tenemos unas 25 más. Vayan a la página, escriban aquí yo quiero T4L y les voy a dar el link directo a la página que es t4ltrading.com y ahí van a ver la sección de promociones. Ahí seleccionen, hagan clic en yo quiero y sigan los pasos. Recuerden que tienen que tener un TradingView, una licencia de TradingView, puede ser la gratuita para poder identificarlos. Ahora, con TradingView gratuito no van a poder tener todos los indicadores listos porque tienes una limitante, creo que son 3 indicadores. Si solo son 3 indicadores, como les he dicho, pueden crear la alerta, coloquen el alerts, vayan a las alertas, pueden ir aquí al video del alerts, cómo poder programar o configurar la alerta y háganlo. Pueden eliminarlo otra vez de la pantalla o pueden eliminarlo de la pantalla y colocar el Hunter, el Trend y el RSI. Y ya, con esos 3 pueden empezar. Los demás indicadores les pueden decir la confirmación más segura, sí, pero con estos empiecen tantito. No pasa nada, empiécenlo. Colóquenlos y van a ver cómo funcionan. Ahora sí, empiecen identificando, empiecen con el copy trading, vean cómo se ejecuta y disfrútenlo. Vean cómo se mueve y listo. Van a empezar a ganar con una A más y una A más. Y bueno, este video fue un poco corto, pero bueno, no tan corto, como 20 minutos, pero quería explicarles estos tipos de entrada. Los tipos de entradas A más y A más, para que puedan empezar a ganar dinero. Empiecen con las licencias gratuitas por un mes que les estamos ofreciendo. Abran el copy trading o paper trading de TradingView. Y con eso empezamos. Empezamos a hacer pruebas cuando ya tengan $1,000, $2,000 arriba. Ahora sí, pueden abrir una cuenta fondeada. Y listo. Empiecen a buscar el camino de la libertad financiera.
Ya saben que soy Juan Pablo de T4L Trading for Life y nos vemos en el siguiente video. Gracias.